Hola, hoy estamos nuevamente en nuestro canal Inagrofar TV para compartirte un nuevo tema en la sección Avicultura y Porcicultura. Soy Charly Farfán López, ingeniero agrónomo zootecnista con maestría en producción animal y consultor técnico de la empresa. Hoy vamos a tratar un tema bien interesante y bien importante que tiene que ver con la producción porcina. Específicamente, vamos a hablar sobre la alimentación de la cerda durante la gestación. Y es un tema bien importante porque de acuerdo a la alimentación, cómo manejes la alimentación en la producción porcina, en general o en este caso específico, lo que tiene que ver con la cerda gestante va a afectar en positivo o negativo la productividad del sistema de producción, o sea, la cantidad de lechones destetados por año, las cantidades de lechones o cerdos que van a llegar al beneficio. Sin embargo, es bien importante que recuerdes que todo el sistema de producción está afectado por un manejo específico que se aplica, la genética que tienes disponible en la unidad de producción, cómo se maneja la reproducción, cómo son las instalaciones, qué tipo de instalaciones estás utilizando, cómo está el estado sanitario de los animales, de la granja, de la unidad de producción en total y cómo es la alimentación. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en específico en la alimentación. Y es que un punto bien importante donde hay que ser muy eficiente, ya que la alimentación representa el mayor costo asociado en la producción. Si aún vemos esta diapositiva donde tenemos el análisis de la industria porcina en Latinoamérica para el año 2019, en este reporte la PIC andina comparte la información asociada a los costos de producción de empresas o granjas que están ubicadas en Argentina, Brasil, Chile, México, Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador. Y si vemos directamente lo que nos interesa en este momento, la alimentación tiene un impacto altísimo, que van desde un 71.5% en Argentina, 73.6% en Brasil, y vemos Colombia que tiene el costo social más alto de un 80%. En promedio hay un 72.40%, mientras que el resto tiene que ver con la mano de obra, varía bastante de acuerdo al país, de acuerdo también al tamaño de producción, a la tecnología utilizada. La sanidad también es importante, ya que la sanidad está en promedio un 3%, la genética y tenemos también energía, comercialización y otros costos. Pero si nos enfocamos entonces en la alimentación, entre el año 2014 y 2016 realizamos unos estudios específicamente y se reporta a nivel de revistas científicas donde la alimentación para un sitio 1, donde se ubican las cerdas gestantes y cerdas lactantes y los berracos, corresponde un 28.57% al costo de la alimentación. Esto con efecto del tipo de granja donde se hicieron esos estudios, dieron esos resultados, pero entonces es bien importante tomar en cuenta el impacto que existe en ese tipo de producción, el impacto que tiene lo que es el costo y la alimentación en función a la productividad y la rentabilidad que puede tener la granja porcina. También hay que tomar en cuenta que hay ciertos aspectos importantes a manejar en función a cómo se distribuye el consumo de alimentos en cada granja. Vemos que 6% corresponde a lactancia, tenemos preinicio un 3%, 10% a la fase inicial, o sea, ya todos los que consumen los cerdos que van para engorde, pero específicamente la gestación representa un 12%. Podemos pensar que es un consumo bajo, cuando vemos comparado con todo el consumo que existe en la unidad de producción de ciclo completo. Sin embargo, ese consumo, que puede ser algo bajo, es bien importante el impacto que tiene en la productividad de esa granja. Otro aspecto importante son las materias primas que se deben utilizar para elaborar ese alimento balanceado. Repito, hay que utilizar alimentos balanceados ajustados a las necesidades que requieren los cerdos, o en este caso las cerdas que van a gestación. Hay que utilizar materias primas que aporten un buen nivel de proteína, específicamente un buen perfil de aminoácidos con alta digestibilidad por parte de esa materia prima. Otras que sean de aporte energético, ya sean maíz o fuentes de aceite vegetal o materias primas de origen animal como el cebo,
También el sorgo es una fuente vegetal bien importante, el arroz. Hay diferentes materias primas que más adelante las podemos comentar en otra clase. También es importante el uso de los aditivos nutricionales, como lo es los aminoácidos sintéticos como lisina, metionina, triptofano, colina. También tenemos las vitaminas y los minerales trazas, también importantes los minerales macro. Fuentes de aditivos sanitarios como son los antioxidantes, saborizantes o colorantes, enzimas para ayudar a mejorar la digestibilidad de las materias primas presentes en ese alimento balanceado, y también el uso de antibióticos o absorbentes de micotoxinas. Bien importante que en este punto de antibióticos cada vez se avanza a disminuir el uso de antibióticos. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que existe un impacto en la calidad de la carne y a futuro en el consumidor. Bien importante sobre todo lo que es pensar en el consumidor. Entonces, hay que buscar alternativas para usar menos antibióticos y trabajar con dietas bien formuladas. ¿Cómo se va a hacer esto? Según las necesidades nutricionales que están reportadas en revistas, en artículos o libros especiales como las conocidas como tablas, como tenemos las tablas NRC o las normas FENNA, que la FENNA es la Federación Española de Nutrición Animal. Ellos tienen también sus tablas o libros de reporte de necesidades nutricionales. También es muy aplicada en Latinoamérica las tablas brasileras para aves y cerdos de la Universidad de Viçosa, y también cada empresa de producción porcina especializada en genética tienen las recomendaciones. Entonces, por ejemplo, la PIC Andina, Topi Norwin, Choice Genetic o Inversiones Porcinas tienen sus requerimientos asociados a la calidad de su genética, a su ritmo de crecimiento y a su nivel de productividad. Aquí te comparto un ejemplo de lo que es la lista de una tabla de las tablas brasileñas para aves y cerdos. Entonces, en este caso es los requerimientos nutricionales de cerdas reproductoras en gestación. Puedes observar que tenemos entonces cerdas primerizas, cerdas adultas. Esto es un factor bien importante a considerar. Lo que es el tipo de cerda no es igual el requerimiento y la alimentación de una cerda que va a primer parto o una cerda que tiene más de 3, 4 o llega a un máximo de 6 a 8 partos. Es bien importante tomar esto en cuenta porque tiene una gran variación en la producción. Entonces, bien importante, digamos hasta aquí que hay que utilizar alimento balanceado, formulado correctamente según lo que necesita la cerda, si es una cerda de primer parto, si es una cerda con una condición corporal muy variable. Eso vamos a ver más adelante, pero es bien importante tomar esto en cuenta. ¿Qué sucede si esa cerda que vimos anteriormente no la alimentas correctamente? No le das el alimento que corresponde a esa fase de producción, a la gestación. Le das un alimento para pollos engordes o gallinas ponedoras, o le das harina de maíz o harina de sorgo. Cualquier cosa menos un alimento asociado a lo que es su requerimiento nutricional. Vamos a tener déficit o podemos tener exceso. Caso de déficit en función de la energía, eso va a afectar a una disminución de la grasa dorsal, va a reducir los números de lechones nacidos vivos, eso es bien impactante para un sistema de producción, va a existir menor peso al nacimiento y destete de los lechones, y se va a afectar el intervalo de destete-cubrición, va a existir mayor cantidad de días en ese intervalo de destete-cubrición. Cuando vamos al caso contrario del exceso, tenemos que hay mayor duración del parto, disminuye la producción de leche, incrementa el intervalo de destete-cubrición y disminuye el consumo durante la lactancia, porque puede existir un efecto de aumento de grasa, aumento de masa corporal. En cuanto a la proteína, si existe un déficit, retarda la recuperación muscular, disminuye el crecimiento de la camada al final de la gestación, porque es bien importante que en el último tercio de la gestación aumenta los requerimientos nutricionales. Si existe un exceso de proteína, hay un aumento del gasto energético, aumenta la formación de músculo y aumenta de peso. O sea, existe un incremento de necesidades de mantenimiento por ese exceso de proteína. También es bien importante la fibra. La fibra es bien importante, la alimentación de los cerdos, sobre todo en la fase de gestación. Se habla que podemos trabajar con hasta 14% de fibra. Hay estudios que han aumentado, van de 18 a 20% de fibra en la dieta, sobre todo
en el último tercio de la gestación. Esto con la finalidad de mejorar la velocidad de tránsito intestinal, mejorar los resultados productivos, buscando una saciedad y tranquilidad en la cerda y sobre todo mejorar la capacidad de ese tracto gastrointestinal en la fase de lactancia. Pero principalmente enfocamos en una adecuada cantidad de fibra en el último tercio de la gestación y sobre todo para no afectar el momento del parto, no generar constipación, no complicar el parto porque puede crear un efecto de mortalidad o aumento de mortalidad o de lechones nacidos muertos. ¿Cómo manejamos esa alimentación? Entonces, ¿qué tenemos? Esta gráfica nos va a ayudar que pues, al inicio, desde que se hace la inseminación artificial o la monta natural, comenzamos a trabajar específicamente con un ajuste de la oferta de alimentos según la condición corporal de la cerda. Si la cerda tiene una condición corporal normal, que está entre 2.5 a 3, se puede ofertar de 2.5 a 3 kilogramos de alimento. Si la cerda está entre condición corporal de 3.5 o de 3 a 4, mejor dicho, podemos ofertar entre 2 a 2.5 kilogramos de alimento, o sea, es menor la oferta porque tiene mayor condición corporal. Si es una cerda que tiene una condición corporal por debajo de 2.5, que es delgada, entonces vamos a ofertar de 3 a 3.5 durante los primeros 30 días. Luego, de los 30 a 95 días, inclusive hasta los 100 días, podemos trabajar de 2 a 2.5 kilos de alimento. Y luego de los 95 o 100 días, aumentamos la oferta de alimentos para aumentar la cantidad de nutrientes disponibles para la cerda, ya que en el último tercio de la gestación hay mayor demanda por el crecimiento de los lechones. Si luego viene el parto, disminuye el consumo de alimentos, lógico, ya viene el parto, existe una disminución, un comportamiento normal. Pero es bien importante tomar esto en cuenta. Atención, lo que es la temperatura ambiente, en qué momento se oferta el alimento. Siempre hay que ofertar alimento a la hora más fresca del día. Bien importante hacerlo en la mañana, bien temprano. Sobre todo durante los primeros 30 días de la gestación, se recomienda, importante, ofertar una sola vez, en la hora más fresca del día, porque al momento que la cerda consume alimento, genera un calor metabólico, aumenta temperatura y eso puede afectar el desarrollo embrionario o en sí afectar la implantación. Por lo tanto, si tu granja está ubicada en una zona tropical, hay estrés por calor, hay que ofertar alimento a la hora más fresca del día, tomando en cuenta la paridad de la cerda, el número de partos que tienen las cerdas. Una cerda que tiene un parto no va a consumir igual, o el requerimiento no va a ser igual a una cerda que tiene, por ejemplo, 6 partos. La presentación física del alimento también es importante. Si el alimento es en polvo, si es un alimento peletizado, eso marca una diferencia en el consumo de alimento y la eficiencia de esa conversión alimenticia. Y como anteriormente, cuidar cómo se realiza esa oferta de alimento. Si utilizas equipos, utilizas comederos, eso es bien importante, como vemos aquí en esta diapositiva, donde hay comederos que garantiza que se oferte la cantidad diaria que necesita el animal y él consume de forma voluntaria a la hora más fresca del día ese alimento. Caso contrario como esto, una granja que no tiene comederos, el alimento va directamente en el piso. No sé, en este caso es bien importante siempre limpiar antes o lavar el piso antes de ofertar el alimento balanceado. Otros sistemas automatizados como los que vieron aquí abajo en estos videos son sistemas de cría de cerdo o gestación grupal. Esto que vemos aquí arriba es gestación en jaulas individuales. En gestación grupal ya hay sistemas automatizados con tecnología con microchip, donde las cerdas entran a un box, que son unas cajas de alimentación, donde automáticamente detecta qué cerda entró y realiza la dosificación correspondiente a la cerda que ha ingresado a esa caja de alimentación automatizada. Anteriormente hablamos sobre la condición corporal, un punto bien importante. Aquí vamos a hacer una pausa o vamos a detenernos a explicar esto bien. La cerda como ideal, normal, debe tener esta condición corporal cuando inicia la gestación o va a su primer servicio o va al servicio después que ha sido destetada. Entonces debe tener una condición corporal entre 2.5 a 3. Eso es lo normal, lo ideal en esa
en esa condición se debe ubicar la mayor cantidad de cerdas presentes en la granja. Si la cerda está delgada, como vemos esta condición 1 o 2, la cerda no logra recuperar el peso durante la lactancia, va a ser una cerda descartada, como vemos esta que está aquí, condición corporal 1. Si la cerda es obesa, que está entre 3.5 a 5, muy gorda, obesa, vamos a tener parto débil, distóxico, pocos lechones al parto o mayor cantidad de lechones muertos. Hay problemas metabólicos y eso va asociado al estreñimiento, puede generar mastitis, agalaxia, que no va a haber producción de leche. Entonces es bien importante cuidar la alimentación, ajustar muy bien la alimentación en ese exceso que puede existir o en ese déficit que puede existir en algún momento. Entonces hay que ajustar muy bien según la condición corporal de la cerda. Aquí tenemos la condición 1, foto real, condición 2, la 3, 4 y 5. Siempre tenemos que buscar esta condición 3, que es lo ideal para que la cerda tenga una vida útil productiva, con buena cantidad de lechones al destete, buena cantidad de lechones al nacimiento, y eso va a llevar que la unidad de producción va a ser bien eficiente. Por otra parte, asociado a la condición corporal, hay que evaluar el espesor de grasa dorsal. El espesor de grasa dorsal es un punto, vamos acá, que se evalúa en el lugar P2, que queda a 6.5 centímetros de la línea media del lomo, a la altura de la última costilla. En ese punto se coloca este equipo ultrasonido y nos da un valor que tiene que ver con el tamaño, el espesor que tiene la grasa dorsal. Según esta referencia, tenemos que, según la condición corporal de la cerda, tiene cuánto debe ser los milímetros de grasa dorsal. Para una condición normal de 3, el espesor de grasa dorsal debe ubicarse entre 15 y 22 milímetros. ¿Qué sucede? Esto nos da garantía que al momento que la cerda llega a la fase de lactancia, tienen las reservas energéticas suficientes para mantener una adecuada condición corporal en esa fase de la alimentación durante la lactancia, que de eso vamos a hablar en la clase de la próxima semana. Entonces recuerda, es bien importante que siempre evalúes la condición corporal, el espesor de grasa dorsal, y te permita esa información ajustar muy bien la oferta de alimentos balanceados para que no se afecte en el futuro la calidad de la cerda, la producción de la cerda y su vida útil. Un aspecto importante cuando hablamos de alimentación es el consumo de agua. Recuerda que el agua es importantísimo para el metabolismo del animal, para el desarrollo y el crecimiento. Si no hay agua, el animal no va a consumir alimento, y si no consume alimento, no hay una adecuada gestación. Entonces, la cerda gestante, debe consumir entre 15 a 20 litros de agua por día. Eso va a variar mucho de acuerdo a la temperatura ambiente existente en ese espacio, en ese lugar. No es lo mismo en ambientes controlados que ambientes abiertos, sobre todo si está en zona tropical. Se dice que existe una relación de consumo de alimento y agua de 1 a 6. Entonces es bien importante garantizar la cantidad de agua adecuada y un caudal adecuado. Normalmente la cantidad o el caudal de agua para una cerda gestante debe ser de 2 litros por minuto. Entonces, bueno, llegamos hacia el final de esta clase. Tenemos que es bien importante usar alimento adecuado para la gestación, o sea, alimento balanceado para cerdas gestantes. Evaluar constantemente la oferta de alimento en comparación con la condición corporal y la paridad de la cerda. Y bueno, bien importante que nunca le falte agua. Te recuerdo nuevamente que la próxima clase, la próxima semana, vamos a hablar sobre la alimentación de la cerda durante la lactancia. Ya vimos cómo se maneja la alimentación en la fase de gestación. La próxima semana hablaremos cómo alimentar a la cerda durante la lactancia. Recuerda seguir nuestras redes sociales @inagrofar en Instagram, Facebook y Telegram. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta y comparte este video con tus amigos y en tus redes sociales. Estamos en Turmero, Estado Aragua, Venezuela. Asesoramos y capacitamos para optimizar tu producción.